pirámides y los misterios. Egipto. Gracias, Claudio Arduaina. Gracias a vos. ¿Por qué una pirámide? ¿Cómo se construye una pirámide? ¿Para qué una pirámide? Muchas culturas tuvieron pirámides, no solo Egipto. Ujú. Se cree que es una evolución del túmulo. ¿Y eso qué es? Habitualmente se le asigna un rol funerario, eran tumbas cubiertas con simplemente cantidad de tierra arriba, imitando una montaña. Pero actualmente ya se está cuestionando porque en el caso de los dólmenes de las culturas del Neolítico, es decir, esas formaciones de piedra que parecían una mesa con piedras verticales y una piedra horizontal, se ha comprobado que en realidad estaban cubiertas por túmulos a modo de pirámides, Ajá. pero que podrían haberse utilizado no solo como enterramiento, sino para fines iniciáticos, es decir, para que determinadas personas entraran en estados alternos de conciencia. Parecía en la imagen, o acompañábamos a la imagen de la pirámide, una esfinge. Siempre una esfinge. Un rostro humano y un cuerpo animal. ¿Por qué? Es un caso peculiar, al menos dentro de la mitología egipcia, porque habitualmente los dioses egipcios tienen el cuerpo humano y la cabeza animal. Es cierto. La esfinge tiene cierta autonomía como símbolo dentro de la cultura egipcia, Ajá. porque es probable que en realidad haya pertenecido a alguna cultura anterior. Hay evidencias que demuestran que la esfinge fue apropiada por los faraones. De hecho, los egipcios eran muy cuidadosos en cuanto a las formas y a las proporciones de las representaciones, ya sea de animales o de seres humanos. Y si vemos una imagen de la esfinge de Gizeh, no es este caso que estas son esfinges posteriores, diseñadas para ponerse en las avenidas o dromos que accedían a los templos egipcios y que representaban la cara del faraón. Pero la esfinge de Gizeh, la cabeza está muy desproporcionada, es decir, es muy pequeña comparada con el cuerpo. ¿Y por qué? Se cree que ha tenido una cabeza que ha representado otra cosa, pudo haber sido una cabeza animal o pudo haber sido de otra diosa. Luego los faraones se la apropiaron y esculpieron sobre ella, que ya estaría erosionada por los siglos, su propio rostro. Cuando éramos chicos nos enseñaban, ustedes tienen que saber las tres pirámides centrales, Keops, Kefren y Micerino. Y después fuimos creciendo, fuimos leyendo. ¿Pero por qué esas tres pirámides? Primero porque son las mayores de la cultura egipcia. Tenemos que Y ubicarnos 5.000 años atrás, hay teorías que lo remontan mucho más atrás que 5.000 mucho más años, atrás. porque no hay evidencias documentales. Los papiros reflejan prácticamente todas las actividades que hacían los egipcios y sin embargo no hay un solo papiro que registre la construcción de estas tres pirámides. Incluso la asignación de las tres a los faraones de la cuarta dinastía, Keops, Kefren y Micerino, es simplemente siguiendo lo que dejó escrito Herodoto, ¿Y qué escribió? que nuestra cultura lo considera un historiador griego, Claro. pero como decía una profesora de arte mía, era simplemente un turista. Ay, qué bueno. O sea, alguien que se dedicaba a viajar y anotaba todo lo que le contaban. Entonces, bueno, hay que ver si la única fuente es Herodoto, hay que buscar otras fuentes para... Y estas tres pirámides, estas tres grandes pirámides, ¿qué características tenían? ¿Qué recogían en sí mismas? Bueno, son grandes masas de roca, en Ujú. primer lugar. Si decimos que los egipcios manejaban una ciencia de la ubicación de los templos y de las construcciones, una ciencia que abarcaba también el manejo de la forma y de las proporciones, y también una ciencia del uso de los materiales, no es casual que hayan construido estas moles masivas, las podrían haber hecho como estructuras huecas, como templos. Claro. Lo que sucede es que en la acumulación de materia, es decir, lo que se llama la masa de un cuerpo, se producen determinados efectos, quizás colaterales de la fuerza de gravedad, que pueden ejercer cierto efecto sobre el ser humano. Ajá. Los iniciados de las culturas más antiguas iban a encontrarse con la divinidad o a encontrarse con un contacto con el más allá a cavernas iniciáticas. Estas cavernas estaban en lo profundo de enormes montañas, de sus montañas sagradas. La pirámide, en un valle donde no hay montañas naturales, las montañas que hay son muy bajas, representan esa montaña sagrada, geometrizada para tener ciertas características energéticas.
pero la cámara, en el caso de la pirámide de Keops, que es la más importante y la de mayores dimensiones, la cámara del rey y la cámara de la reina ubican puntos dentro de la masa de la pirámide específicos para que produzcan determinados efectos. Por ejemplo, todo cuerpo piramidal o cónico tiene su centro de gravedad a 1/3 de la altura, a 1/3 de esa altura. que es donde está la cámara del rey en la Gran Pirámide. Ah, Eso quiere decir que manejaban un concepto del centro de gravedad de un cuerpo y el efecto que puede producir sobre el ser humano. Básicamente, este efecto de masa tiende a que uno se sienta como expandido. ¿y cuántas Más cámaras efectos tenían estas pirámides? La pirámide de Keops tenía 3 cámaras. Una cámara subterránea excavada en la roca, que está apenas devastada, es decir, sin terminar, se llama la Cámara del Caos. Cámara del Caos. Sí, son nombres que le han dado posteriormente porque estaba llena de escombros y estaba justamente sin pulir, sin terminar. Pero es probable que la intención haya sido original de que representara el inframundo y por lo tanto un estado primigenio del ser humano. Luego viene la Cámara de la Reina, que es la de mayores dimensiones, y finalmente la Cámara del Rey, que es una cámara muy especial donde está el llamado sarcófago de Keops, aunque es cuestionable que haya sido utilizado como... ¿La reina también estaba embalsamada? No, en realidad en las pirámides de Gizeh nunca se encontraron momias, No. ni nada que evidenciara que fueron utilizados alguna vez con propósitos mortuorios. Bueno, en la fantasía, en la imaginación y en el conocimiento, uno puede llegar a preguntarse, ¿las pirámides le hicieron seres humanos? Sí, al menos en mi conocimiento y en mi creencia, yo creo que sí. Porque, por ejemplo, en la hipótesis extraterrestre, si hablamos de una tecnología extraterrestre, evidentemente no hubieran hecho piedras cortadas pese a toda la perfección que usaron, pero seguramente hubieran usado metales o algún material mucho más sofisticado. ¿Y por qué son tan perfectas las piedras? En estos momentos las pirámides no son tan perfectas porque les falta recubrimiento, que era un mármol pulido a espejo, que en la actualidad incluso es difícil para nuestra cultura reproducir ese tipo de pulimiento. ¿Y entonces? Seguramente pueblos como el egipcio, pueblos de miles de años de historia, han sabido desarrollar técnicas que actualmente para nosotros parecen asombrosas, pero seguramente han sido técnicas sencillas, pero con una gran elaboración de los métodos. Entonces, seguramente si viéramos cómo se hacían nos asombraríamos, pero es fruto de una herencia de miles de años de antigüedad, más la posibilidad de que haya habido alguna otra cultura anterior que les haya transmitido esa tecnología. En algún momento usted nos enseñó que existía una línea de civilización, una línea creativa y una línea mística Sí. entre diferentes culturas, Sí. antiguas culturas. Estoy hablando Perú con el Machu Picchu, estoy hablando, por ejemplo, Isla de Pascua. Isla de Pascua, y podemos llegar también a esta tierra de Egipto. ¿Por qué estas coincidencias? Que coinciden incluso en las técnicas, son técnicas megalíticas, es decir, grandes bloques de piedra, evidentemente. ¿Cómo Dentro se entiende eso? de eso que hablábamos del manejo de los materiales, hay un manejo de la piedra que actualmente se escapa del conocimiento científico. En cuanto a la piedra que se usó, por ejemplo, la piedra calcárea, que es la mayormente utilizada en las grandes pirámides, tiene un efecto armonizador sobre las personas. Inclusive, por ejemplo, en culturas como la China se ponen pedazos de roca calcárea o de tiza debajo de la cama porque se dice que armonizan todas las funciones corporales. Ajá. Lo mismo lo podemos percibir, por ejemplo, en nuestro país tenemos dos grandes catedrales góticas. Una es la Basílica de Luján y otra es la Catedral de La Plata. La Basílica de Luján está construida en piedra calcárea, como corresponde. La forma gótica surgió para labrarse en piedra, mientras la Catedral de La Plata está hecha en ladrillo y hormigón. Si vamos a un lado y vamos en otro, vamos a ver que se sienten cosas distintas. ¿Orientaban las pirámides hacia un mismo lado?
Sí, en el caso de las pirámides de Gizeh, sí. Están todas ordenadas de acuerdo a los puntos cardinales, es decir, norte-sur y este-oeste. Y a su vez están relacionadas entre sí en una disposición geográfica que reproduce la constelación de Orión. ¿El río Nilo tenía algo que ver ahí? Sí, sí, sí. A veces la construcción de los templos o de las pirámides obedecían a la cercanía del río, especialmente pirámides tardías, que por ahí fueron simplemente intentos de reproducir monumentos tan magníficos como las grandes pirámides. Se procuraba que estuvieran cerca del río y enfrentados a cierto recodo del río, inclusive se hacían canalizaciones del río Nilo para que pudiera llegar al templo que estaba asociado con estas pirámides tardías la barca sagrada, que era la portadora de la imagen del dios o de los restos del faraón, si es que se usaron con fines funerarios, o de cualquier otro elemento sagrado que requiera de una procesión. Eres Claudio Ardoin, qué bueno. Claudio Ardoin y los misterios, las pirámides, Egipto. ¿Cuántos años dominaron los faraones Egipto? No, varios miles de años. No, ¿Miles? No. Miles de años, sí. Lo que pasa es que la cuarta dinastía a la cual se le asigna la construcción de las pirámides se prolongó durante 100 años apenas. ¿La levantaban los esclavos? No, eso ya está comprobado. Si le asignamos una época histórica a la construcción de las pirámides en la cuarta dinastía, que sería alrededor del 2600 a.C., se han encontrado cementerios de obreros de la construcción de las pirámides donde existen pruebas escritas de que eran asalariados. ¿Asalariados? Asalariados. Pero, ¿que es todo un mito lo de los esclavos? Claro, claro, es un mito. Bueno, nuestra cultura genera sus propios mitos también. Como para justificar el trabajo. Exactamente, además claro. el tema del poder político y de las relaciones en un país, de la construcción de monumentos tan majestuosos, ¿no? ¿Los sacerdotes estaban involucrados en la construcción? Sí, 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 seguramente. En la historia de Egipto, por lo general el sumo sacerdote era también arquitecto. También arquitecto. Era un trabajo muy sagrado, la construcción de templos y ciudades. Usted nos explicó la esfinge, nos explicó la pirámide, nos explicó el rol de los templos. ¿Y la gente del común qué hacía con su vida? Habitualmente estamos hablando de una cultura con un yo colectivo muy fuerte. Es decir, cuando nos referimos a una civilización muy teocrática, donde el común de las personas creían realmente que el faraón era la encarnación divina. ¿Estaban convencidos? Estaban convencidos, salvo casos de abuso por parte de los faraones, donde se suscitaban revueltas, luchas por el poder, cambio de dinastías, etcétera. Pero habitualmente la gente estaba muy ocupada en su propia supervivencia. Entonces el campo espiritual que abrían las religiones era lo más inmediato. Evidentemente no tenían otra vía de escape para las presiones que imponían la subsistencia. Entonces se puede decir que incluso se deberían haber sentido orgullosos de esas obras magníficas. No, y yo digo, la gente del común también tenía su lugar, no solo para creer, sino también para adorar. No, no tanto. De hecho, la religión egipcia estaba dividida en una religión esotérica que estaba en manos de los sacerdotes, una religión oficial que era la política y la que se le mostraba al pueblo, y después un conjunto de supersticiones que era la religión popular. Supersticiones, es decir, que el hombre del común, el campesino artesano, manejaba supersticiones. Claro, por ejemplo, acceder a la momificación, que era la garantía de la supervivencia en el más allá, que los egipcios llamaban duat, era propio de gente muy adinerada. No se disponían de medios como para poder pagar un proceso de momificación. ¿Y cómo resolvían el final? Y habitualmente se mandaban a construir estatuitas que sirvieran como medio de retención del doble de eso que hablábamos, de la forma de la persona que tuvo en vida. Entonces el Ka tenía su imagen en la cual podría incorporarse y de esa manera garantizar el viaje del alma en el más allá. ¿Y cómo se enterraban? ¿Y dónde se enterraban la gente del común? La gente del común por lo general en el fondo de sus casas. ¿En el fondo de sus casas? Sí. Incluso algunas veces en las propias habitaciones que eran del difunto. Se lo enterraba en su propia habitación y la habitación se clausuraba.
pero eso es común en muchas culturas. Es muy común en muchas Sí, culturas. Y así como estaban orientados estas grandes construcciones, ese entierro tenía también algún tipo de sentido, de orientación. Sí, habitualmente siempre estaba la creencia cosmológica de que el alma seguía la trayectoria del sol, se debía enfrentar a un juicio para poder tener subsistencia en el Duat. De hecho, hay una parábola muy linda dentro del libro de los muertos, y es que cuando uno fallece y se enfrenta con los dioses encargados de juzgar la calidad del alma, se pesa en una balanza el corazón contra una pluma. El corazón significa el centro de las intenciones de la persona, y la pluma, en simbología egipcia, representa a la diosa Mat, que es la diosa de la verdad. ¿Qué es el libro de la muerte? El libro de los muertos en realidad son escritos del imperio nuevo, es decir, más bien tardío dentro de la historia de Egipto, escritos en papiros que se ponían dentro de los sarcófagos para garantizar de que el difunto pudiera saber cómo conducirse en este proceso del juicio. Y a su vez estaba lleno de frases mágicas que favorecieran ese paso al más allá. Pero en realidad estos papiros son copia de los famosos escritos de las pirámides. Son pirámides, no las pirámides de Gizeh, las principales, las de Keops, Kefren y Miserino, sino pirámides secundarias en las cuales los faraones habían mandado escribir en los techos y las paredes estos consejos para el alma en el más allá. Los materiales con los que se construían las pirámides, ¿eran piedras comunes y silvestres? No, eso es lo que llama la atención en lo que es egiptología y en arqueología. Es decir, el manejo peculiar que tenían de los materiales. Se han encontrado estructuras dentro de las pirámides que eran de una piedra completamente distinta de otra, entonces eran sacadas... ¿Y eran del lugar? No, de distintas canteras. En algunos casos se han traído desde hasta 300 kilómetros de distancia. A veces se combinaba el uso de... los revestimientos eran de determinado tipo, de determinado color. ¿Cuánto tiempo tardaban para hacer esa pirámide? Heródoto, como dijimos, este turista griego, le asigna 20 años a la construcción de la Gran Pirámide. Creo que la cifra que había dado él eran 100.000 trabajadores durante 20 años. Pero los cálculos de las piedras... 100.000 trabajadores. Sí, trabajando en la pirámide durante 20 años. Pero los cálculos de las piedras, el volumen de las piedras, el peso y el tiempo que da Heródoto, daría para colocar una piedra por minuto, lo cual es imposible. Es imposible. Es imposible. ¿Y usted qué teoría maneja? Yo creo que habían técnicas, había una tecnología distinta de la nuestra, porque Sí, claro. cuando mencionamos antes lo de las distintas líneas evolutivas, eso evidentemente desafía el concepto tradicional de la historia. O sea, nuestra cultura cree que la evolución de las culturas es lineal. ¿Y usted qué dice? Yo creo que es como un árbol. Cada cultura puede haber descubierto cosas distintas sin necesidad de que, por ejemplo, los indígenas de América que lograron el recubrimiento de platino de objetos de cobre, cosa que nosotros recién en las últimas décadas alcanzamos, no significa que ellos hayan tenido televisores Sí, claro. o hayan viajado en aviones. Significa que hicieron ese descubrimiento por una vía que nuestra civilización todavía no transitó. Los egipcios, por ejemplo, desarrollaron la alquimia. Egipto es la cuna de la alquimia. ¿Y qué Entonces, mezclaban? es probable que hayan procesos físicos, químicos, acompañados de procesos psíquicos. Actualmente la física cuántica admite que la mente del observador puede modificar un experimento. Puede haber habido procesos, incluso hay distintas teorías, por ejemplo, para el reblandecimiento de la piedra. De hecho, se ha descubierto que en la cultura incaica habían fórmulas secretas de la mezcla de ciertos jugos vegetales que permitían un ácido tal que reblandecía la roca. Sí, pero a mí no me cierra el cálculo de los resultados. Hay en el conocimiento de los números, el pi, las medidas relacionadas con las dimensiones de la Tierra. ¿Cómo es eso? Bueno, yo se lo atribuiré a esta cultura desaparecida que precedió a los egipcios y a tantas otras culturas. Porque hay un patrón general en toda la superficie del planeta. Hay rasgos todos que confluyen hacia ese momento que fue fines de la última glaciación. Y coinciden. Sí, sí. Inclusive construcción de monumentos
Es decir, por ahí no hay que cuestionar la antigüedad de las pirámides, sino justamente eso, las proporciones, la sabiduría que se manejó con las pirámides, no importa quién la construyó, pero sí que manifestaron un conocimiento que está más allá de lo concebible para los avances tecnológicos que uno le adjudica habitualmente a la cultura egipcia. De hecho, las investigaciones basadas en los papiros le dan una inteligencia matemática totalmente primitiva a los egipcios, cuando los monumentos indican otra cosa. Las civilizaciones posteriores robaron todo, ¿no? Robaron, copiaron, algunas veces mejoraron, otras veces no, volvieron para atrás. Dentro de esta visión distinta de la evolución lineal de los pueblos, los antiguos comparaban la trayectoria de una civilización con la trayectoria de los planetas interiores, como puede ser Mercurio, Venus. Estos planetas retrogradan, es decir, se mueven a lo largo del cielo y cada tanto vuelven hacia atrás. Es un movimiento aparente. ¿Y qué pasa si la civilización no hace lo mismo? ¿Qué pasa si de repente una cultura evoluciona y después, por determinadas catástrofes naturales o políticas, vuelve hacia atrás? Y da la ilusión de que está menos avanzada de lo que en realidad estuvo. ¿Cuál es el dios más importante que tenían los egipcios? Hay distintas épocas, a su vez cada ciudad tenía su propio grupo de divinidades, por lo general una tríada rectora, ¿no? Pero en lo que sobrevivió de la cultura egipcia, el más reconocido es Osiris, aunque en una época fue Ptah el más importante. Gracias por todo lo que hemos aprendido. No, por favor, al contrario. Ya volvemos.